Buenas tardes a todos. Mi nombre es Darío Echeverry, director del Departamento de Cardiología de la Fundación Cardioinfantil. Quiero darles las gracias por acompañarnos en esta actividad. Les recomendamos que al conectarse a esta conferencia, pues ustedes autorizan el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra política de datos personales, la cual pueden consultar en nuestra página web www.cardioinfantil.org. De igualmente, les informamos que esta conferencia está siendo grabada. Como ustedes saben, en el año 2017 el cáncer fue la segunda causa de muerte en el mundo. Las enfermedades cardiovasculares produjeron 17.8 millones de muertes y el cáncer 9.6 millones. Por lo tanto, entre las dos patologías superan las enfermedades respiratorias, la demencia, las enfermedades digestivas, desórdenes neonatales, enfermedad diarreica, diabetes, enfermedades hepáticas, enfermedad renal, tuberculosis, SIDA y suicidios en el mundo. Esto obliga aún más al desarrollo de clínicas multidisciplinarias, como es el caso del manejo interdisciplinario del cáncer. Por lo tanto, hoy en día hablamos del manejo asociado entre oncología y cardiología, y ojalá a lo que futuramente, ojalá se pueda llamar esto el Cancer Team, junto con químicos farmacéuticos, expertos en imágenes, enfermería, trabajo social, fisiatras, etc. Por lo tanto, hoy un grupo muy selecto de profesionales nos acompañan para hablar de conceptos actuales y determinar los factores, los principales objetivos y metas de una unidad especializada en cardio-oncología. Desarrollaremos una agenda académica que incluye la revisión de un caso por parte del Dr. Dairo Rey, cardiólogo clínico de la Fundación Cardioinfantil y profesor asociado de la Universidad del Bosque y la Universidad del Rosario. Posteriormente tendremos el honor de contar con la intervención del Dr. Juan Carlos Plana, quien es el jefe de operaciones clínicas de la sección de cardiología y del Departamento de Medicina de Baylor College of Medicine, director del Centro de Cardio-Oncología y codirector del Centro de Imágenes Cardíacas Avanzadas en Baylor St. Luke's Medical Center en Houston, y compartirá con nosotros experiencia sobre la importancia y la necesidad de unidades especializadas de cardio-oncología. Finalmente, el doctor Julián Helves, médico cardiólogo, especialista en cardiología y ecocardiografía, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario del Bosque, que actualmente lidera el proyecto de la Clínica de Cardio-Oncología de nuestra institución, nos dará los mensajes claves en cardio-oncología. En la moderación me acompañará un gran amigo, el doctor Joaquín Guerra, especialista en hematología y oncología clínica de la Universidad Militar Nueva Granada, quien actualmente se desempeña como jefe del Servicio de Hematología y Oncología de la Fundación Cardioinfantil. Finalmente, queremos dar un agradecimiento a la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y a la Revista Colombiana de Cardiología por su apoyo como avaladores académicos de esta actividad. Les agradecemos dejar en el chat sus inquietudes, las cuales resolveremos al final de la sesión. Entonces damos inicio a esta actividad y le damos la palabra al doctor Dairo Rey. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Echeverry por esta invitación, por organizar esta actividad. Estamos realmente complacidos que el doctor Plana nos acompañe y que sea un tutor, un maestro para nosotros en este proyecto bastante interesante y que le tenemos muchas expectativas a este proyecto. A Joaquín también, muchas gracias por acompañarnos y definitivamente un trabajo en equipo es mucho mejor para generar este tipo de proyectos. Entonces, la idea mía es comentarles, dejar unos mensajes con un caso. Aquí tenemos un caso de una mujer de 55 años, procedente de Bogotá, ¿sí?
la presentación clínica o el diagnóstico por el cual la vemos o se ve en la clínica de cardio-oncología, un cáncer de seno de mama izquierda, estadio 2B, con receptores tanto para estrógenos como progestágenos positivos y receptores HER2 positivos. Dentro de los antecedentes, como pueden apreciar ahí, hipertensión, dilipidemia, prediabetes, hipotiroidismo y el tratamiento farmacológico que ahí ustedes lo pueden revisar. Dentro de los factores de riesgo importantes, sobrepeso y tabaquismo pesado activo. Cuando hablamos de cáncer estadio 2B, un poco de recorderis, son lesiones que pueden medir de 20 a 50 milímetros y hay una infiltración del ganglio axilar, no hay metástasis, ¿sí? Y con esos receptores que ustedes pueden ahí apreciar positivos, son realmente un tratamiento, debe ser un poco más intensivo. Entonces, dentro de los exámenes físicos, como pueden ver, presión de signo 38-80, índice de masa corporal de 29, sin realmente ningún otro dato de importancia. El tratamiento planeado con esta paciente es mastectomía con vaciamiento ganglionar, radioterapia postoperatoria, un protocolo de ACTH, que se lo voy a explicar un poco en detalle, y el tamoxifeno. Como pueden ver, siempre cuando vamos a hacer esta consulta de cardio-oncología, es importante la historia clínica y tomar una serie de exámenes. Este es el electro de nuestra paciente, como pueden ver ahí, ritmo sinusal, un trastorno de repolarización en la pared inferior y una imagen sugestiva de una onda Q en la pared anterior. Entonces, la consulta de cardio-oncología previo al inicio de la quimioterapia, vemos que una paciente asintomática en clase funcional 1, el tratamiento farmacológico que tiene para las subcomorbilidades, losartán, hidroclorotiazida, atorvastatina, metformina, y la presión arterial, como pueden ver ahí, 135/88. Dentro de la bioquímica sanguínea, lo importante que quiero dejarles, en un LDL en 160, vemos que una hemoglobina glicosilada en 6.3 en rango de prediabetes, y el biomarcador, y tanto el BNP, se encuentra dentro de límites normales. Se le hace una especie de estratificación coronaria no invasiva y vemos que es negativa para isquemia por medio de una perfusión miocárdica. Antes de entrar en detalle en las imágenes, es importante tener presente que en el 2014 la Clínica Mayo propone una especie de score, un score por medio de la historia clínica, cuáles son los pacientes que pueden tener alto riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares. Y como pueden ver ahí, nuestro paciente, que la vamos a someter al protocolo ACTH, antraciclinas y ciclofosfamida, que está dentro de ese protocolo, ya nos da 4 puntos, o sea, hay un riesgo alto. Y dentro de los factores de riesgo que podemos apreciar en la paciente, hipertensión arterial y el sexo femenino. Ya completamos prácticamente 6 puntos. Eso nos define a nosotros que es un paciente de alto riesgo. ¿Y qué nos recomienda el score de la Clínica Mayo? Hacer un seguimiento estricto con ecocardiografía en cada ciclo, al tercer mes, al sexto mes y al año, y darle terapia cardioprotectora. Sin embargo, cuando ustedes revisen las guías, en ningún momento todavía esto está establecido. Y eso es lo que la idea de nosotros es resolver eso. ¿Listo? Aquí pueden ver el ecocardiograma en la vista paraesternal eje largo, la vista apical 4 cámaras, eje corto y la vista apical de 2 cámaras. Vemos una contractibilidad adecuada, una función sistólica por método de Simpson de 62% antes de iniciar la quimioterapia. Vemos un strain global longitudinal, por lo medio. Aquí hay dos softwares, tanto Philips como General Electric, y vemos que realmente es normal el strain global longitudinal con una ligera variación. Siempre dentro del estudio ecocardiográfico siempre se recomienda hacer una ecografía tridimensional porque tiene menos variabilidad interobservador con respecto al ecocardiograma bidimensional. Porcentaje 5 versus 9%. Entonces pueden ver ahí una función ventricular que todavía se encuentra dentro de límites adecuados, 65%. En la segunda consulta de cardio-oncología, lo importante que tenemos que hacer nosotros, los cardiólogos clínicos, es controlar sus factores de riesgo. Definitivamente tenemos que establecer metas, por lo menos el ejercicio físico intenso. Se decidió también ajustar el tratamiento farmacológico, tratar de obtener unas metas de presión arterial por debajo de 130/80, se le agregó amlodipino, cambiar los hábitos alimenticios, mantener una hemoglobina glicosilada por debajo de 7 y controlar el perfil lipídico metabólico. Se decidió cambiar a rosuvastatina y ezetimibe con el objetivo de obtener un LDL por debajo de 100. Si yo no controlo los factores de riesgo en esta paciente, los desenlaces posteriormente van a ser mucho peor. Y eso es lo que hacemos en la consulta de cardio-oncología.
Entonces, primer mensaje que quiero que tengan presente, siempre en la clínica de cardiooncología tenemos que evaluar el riesgo pre-quimioterapia por el riesgo de cardiotoxicidad y debemos actuar en concordancia con eso. Listo. Unos papers realmente salieron, son de un tiempo, hace más de 15 años comenzó a hablarse sobre esto. Realmente como ustedes pueden apreciar ahí, una población, una muestra muy pequeña, pero algo nos llamó la atención acá. Cuando eran pacientes con cáncer de mama, se hicieron dos brazos, un brazo de carvedilol, un brazo placebo, y se le inició terapia cardioprotectora para ver qué pasaba con eso. Pueden ver ahí que el uso de carvedilol 12.5 miligramos inicialmente antes de la quimioterapia y en el seguimiento al 6º mes no hubo cambios en la función ventricular. O sea, los diámetros telesistólico y telediastólico se mantuvieron. Este es otro estudio con evibolol, muy parecido también, con dosis de 5 miligramos antes de la quimio y en seguimiento del 6º mes y no hubo cambios en la función ventricular. Entonces ya nos da como una abreboca de que la terapia con beta bloqueadores puede ejercer o puede tener un efecto cardioprotector. Esto fue un metaanálisis prácticamente con 2 estudios, 12 ensayos clínicos y 2 estudios observacionales, más de 2.000 pacientes. Realmente la cardiooncología, el doctor Plana tiene más experiencia y esto es algo nuevo. Y esto fue un metaanálisis que nos dio unos mensajes bastante interesantes, que vimos que con la población de los diferentes estudios hubo una reducción o hubo realmente un efecto cardioprotector con el uso de IECA de un 89%, con el uso de la estatina de un 69%, con el uso de beta bloqueadores 69%, y el medicamento que pueden utilizar los oncólogos como un efecto quelante de las antraciclinas, el desrazosazone, que puede tener una reducción de las complicaciones cardiovasculares hasta un 65%. Este es otro estudio también interesante, un estudio realmente muy céntrico, una población no muy grande, 130 pacientes que se hicieron 4 brazos. Un brazo de candesartán con metoprolol, un brazo de candesartán versus placebo, metoprolol placebo y placebo. ¿Qué querían realmente ellos evaluar? Cambios en la función ventricular, pero por resonancia. ¿Y qué fue lo llamativo de este estudio? Que el único brazo donde realmente hubo un impacto como efecto cardioprotector fue con el candesartán. Listo, y con los demás medicamentos no hubo realmente cambios, no hubo un efecto protector con respecto a la función ventricular. ¿Qué es el protocolo ACTH? Ahí pueden ver, el protocolo ACTH son 2 antraciclinas, en este caso de nuestros pacientes se utiliza doxorubicina, C de ciclofosfamida, T de paclitaxel y H de trastuzumab. Y esto porque es importante mencionárselos, porque este estudio nos habla a nosotros que el protocolo ACTH, ¿sí?, en los pacientes con cáncer de mama con receptores HER2 tiene un impacto realmente en la sobrevida libre de eventos. Como pueden ver en el seguimiento a 4 o 5 años se mantuvo a los pacientes que se le agregaba trastuzumab más paclitaxel de un 87%. Y la reducción de eventos o la sobrevida de estos pacientes fue prácticamente de un 55%. Miren este ecocardiograma de nuestra paciente en el mes 6º. Sí, como pueden ustedes apreciar ahí, en la vista tanto para external eje largo, eje corto, hay ya una disminución de la contractilidad. Ya se ve un levemente compromiso de la contractilidad. Y miren esto, la función ventricular cae un 8%, o sea, prácticamente la función está en 54%. Y el strain global longitudinal, también hay un descenso con respecto al basal. Como pueden ver con el software de General Electric fue de un 10% y con Philips de un 21%. O sea, hay una reducción que ya prácticamente nos está dando un mensaje. ¿Y esto cómo se llama? Disfunción subclínica del ventrículo izquierdo. Todavía no hemos hablado de definición de cardiotoxicidad. Hay una disfunción subclínica. Y eso ya nos abre un poco que algo tenemos que hacer. En el ecocardiograma del mes 9 de nuestra paciente pueden ver ahí ya una hipoquinesia generalizada, ¿sí? Y el strain global de esta paciente bajó considerablemente un 28% con respecto al eco previo, al eco basal. Y miren cómo cae la función ventricular. Comenzó en 62, al mes 6º 54 y al mes 9 43%. Ya aquí prácticamente estaríamos hablando de la definición de cardiotoxicidad. Una disminución de la función ventricular por debajo del 53%, ¿sí? O también se podrá definir por debajo del 10% con respecto al basal.
y biomarcadores francamente elevados. Entonces, ¿qué hicimos con nuestra paciente? Se le inició terapia, pero ya para manejo de disfunción ventricular de falla cardíaca. Se le inició terapia con enalapril, carvedilol, y realmente se observó una mejoría clínica, una mejoría notoria de la función ventricular, como pueden ver. Y el strain global también mejoró significativamente. Entonces, un segundo mensaje que les quiero dejar. Definitivamente, cuando estamos trabajando en las clínicas de cardio-oncología, no debemos tardar la protección cardíaca. Sabemos muy bien los efectos beneficiosos que tienen los IECAs, el ARA2, los beta-bloqueadores y las estatinas, pero una de las cosas que tenemos que realmente preguntarnos es si tenemos que iniciar tratamiento a los pacientes de alto riesgo, muy alto riesgo, previo a quimioterapia según el riesgo. Esa es la primera cosa que tenemos que evaluar. La segunda cosa es si cae el strain tempranamente, debemos utilizar terapia cardioprotectora. Hay un estudio que va a salir muy reciente, que es el estudio SUCOR, que nos va a responder esa pregunta. Y tercero, cuando hay diagnóstico de cardiotoxicidad, definitivamente es urgente iniciar este tipo de tratamiento. Muchas gracias. Gracias, doctor Rey. Les damos ahora continuidad a la presentación del doctor Juan Carlos Plana con su presentación. Muchas gracias, doctor Plana, de nuevo por acompañarnos. Darío, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a la invitación de la Fundación Cardioinfantil, una entidad a la que le tengo mucho aprecio y mucho respeto. Eso es lo que quiero cubrir con ustedes el día de hoy. Primero que todo, comenzar a discutir qué es la cardio-oncología, y les voy a mostrar un par de casos para que ustedes se den una idea de cuáles son los pacientes que nosotros enfrentamos y manejamos en este momento. Ya ustedes escucharon el caso de Dairo. Luego, cómo crear un centro de cardio-oncología, cuál es la estructura desde el punto de vista de organización, quién necesita ser referido, cuál es el paciente que un centro de cardio-oncología tiene que ver, y luego hablar un poquito acerca de cuáles son los desenlaces y desde el punto de vista de, financiero, cuáles son los incentivos que nosotros podemos tener para poder crear un centro de cardio-oncología. Quiero entonces, para que ustedes se den una idea del tipo de pacientes que nosotros vemos, mencionarles brevemente dos presentaciones. Obviamente el tiempo no me da para poder cubrir los casos de manera completa. Este fue un caso que presentamos este domingo durante la sesión de cardio-oncología de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Es un caso de uno de mis compañeros, Anthony Yu, del Memorial Sloan Kettering en Nueva York. Es una paciente mujer de 41 años, quien tiene una leucemia mieloide crónica en fase crónica, que es inicialmente tratada con dasatinib, que es un inhibidor de la tirosinquinasa de segunda generación. Tiene una excelente respuesta, recibe el tratamiento por 2 años y el paciente comienza a desarrollar disnea con esfuerzos y se presenta a la sala de urgencias con un episodio de síncope. Ven ustedes acá el eco, muestra la presencia de un derrame pericárdico grande y fisiología de taponamiento, que ustedes la ven en la parte derecha de la diapositiva. Y luego, después de que se le hace la pericardiocentesis, ven ustedes en el panel derecho que hay evidencia de hipertensión pulmonar con un gradiente a través de la válvula tricuspidia de 56 milímetros de mercurio. A la paciente entonces le interrumpen el tratamiento con el dasatinib, le dan tratamiento con imatinib, que es un inhibidor de la tirosinquinasa de primera generación, con la idea de que ese medicamento no va a tener asociación con hipertensión pulmonar y con la idea de que la hipertensión pulmonar de hecho se reduzca, como ha sido reportado en el caso del imatinib. Y luego entonces le inician otro inhibidor de la tirosinquinasa de segunda generación, el bosutinib. Y miren ustedes lo que ocurre. Hay una recaída de la hipertensión pulmonar, teniendo una hipertensión pulmonar severa de más de 70, lo cual obliga a... Perdón, a ver, no sé qué pasó. A ver... a ver...
¿Pueden ver la presentación o no? No, No, doctor. Ok, disculpen, no sé qué ocurrió acá. A ver. Vamos a... La vuelvo a compartir otra vez. Ok, y ahí la tienen que estar viendo. Bueno, ya la vemos, doctor. ok, perfecto. Vamos a ver, ojalá esta vez no me dé dificultad. Bueno, les comentaba entonces que le tienen que parar el imatinib porque desarrolla toxicidad gastrointestinal y al reiniciarle el bosutinib, entonces vemos la presencia de hipertensión pulmonar severa. Y en este caso, vean ustedes la hemodinámica con el cateterismo del lado derecho del corazón, donde vemos una hipertensión pulmonar con una cifra de 85/45. Y miren ustedes el índice cardíaco de 1.6. El segundo caso que les quiero mostrar, para que ustedes se den una idea del tipo de casos que tenemos que lidiar, es una mujer de 58 años con historia de un linfoma de Hodgkin a la que le dieron tratamiento con MOP y radiación con cobalto cuando tenía 20 años y se presenta 38 años después con cáncer de seno esta vez. Y miren ustedes, cuando hacemos la evaluación con eco, vemos la presencia de una estenosis aórtica severa y de una estenosis mitral severa. Este fue un artículo que publicamos en JACC como estado del arte y muestra básicamente cuáles son las condiciones clínicas que nosotros vamos a evaluar, las más frecuentes. Ya ustedes escucharon a Dairo con la presencia de una disfunción cardíaca asociada al tratamiento con antraciclinas y trastuzumab. Les mostré este caso de un derrame pericárdico ocasionado por el dasatinib. Ustedes han visto casos de enfermedad coronaria que es acentuada por la administración de 5-fluoracilo. Les acabo de mostrar un caso de hipertensión pulmonar asociado a dasatinib y también hay evidencia de aortopatía relacionada con la administración de antraciclinas. ¿Cuáles son los estadios de evaluación? Ya Dairo habló un poquito al respecto. Nosotros encontramos a estos pacientes de cardio-oncología en 4 momentos diferentes. Un momento inicial, donde tenemos que hacer una estratificación de cuál es el riesgo que ese paciente va a tener de desarrollar cardiotoxicidad. Un segundo estadio, donde estamos interesados, como él mencionó, en hacer una detección temprana de la injuria. Tercero, el poder hacer una predicción de la recuperación. Y número 4, la evaluación del paciente sobreviviente. Ven ustedes acá nuevamente cuál es el armamentario que tenemos desde el punto de vista de imágenes, eco, medicina nuclear, tomografía axial computarizada y resonancia nuclear magnética. Pasemos entonces a la segunda pregunta. ¿Cómo se puede crear un centro de cardio-oncología? Lo primero que necesitamos es tener apoyo de la institución, y ese fue el caso mío cuando abrimos el centro de cardio-oncología en Cleveland Clinic o cuando lo abrí acá en el Texas Heart. Quizás donde más quisiera yo hacer énfasis es en la necesidad de un
partnership supremamente fuerte con oncología. El modelo que nosotros hemos encontrado que mejor funciona es un modelo donde hayan dos codirectores, un codirector del lado de cardiología y un codirector del lado de oncología, y que ambos funcionen de manera armónica, tratando entonces de crear una situación donde el cardiólogo se pueda beneficiar del conocimiento del oncólogo, porque como ustedes pueden darse cuenta, es una ciencia que ha avanzado enormemente, como ya ustedes escucharon de Dairo. Y lo mismo, el oncólogo pueda aprender de qué es lo que nosotros hacemos y cómo nosotros los podemos ayudar. Cuando trabajábamos en Cleveland Clinic con uno de mis compañeros, él ahorita es jefe de cardiología en Tampa, él utilizaba una manera casual de poder introducirse como cardiooncólogo. Él le decía a los oncólogos que él era un facilitador de la quimioterapia. Y yo creo que ese es el mensaje que los oncólogos se tienen que llevar de nosotros. La idea nuestra como cardiólogos no es ir a fastidiar y a soplar el pito de cardiotoxicidad, sino por todo lo contrario, como les voy a mostrar al final cuando hablemos un poquito acerca de los desenlaces, el poder asegurarse que el oncólogo le pueda dar el tratamiento al paciente de manera completa. Ya les voy a mostrar al final cuál es la implicación si esto no es posible. Hablemos entonces un poquito de la estructura desde el punto de vista de organización. El mismo modelo que yo utilicé en Cleveland Clinic es el que nosotros hemos utilizado acá en el Texas Heart Institute. Es un modelo que obviamente está de acuerdo a las necesidades y al tipo de profesionales que nosotros tenemos acá en Estados Unidos. Nosotros utilizamos el Physician Assistant o asistente de doctor. ¿Cómo funciona? El reto quizás más grande que nosotros tenemos aquí en Estados Unidos es el volumen de pacientes que nosotros tenemos que servir. Si yo, en el papel que yo tengo acá en la institución como jefe de cardiología y jefe de la línea de servicio cardiovascular, tuviera que, sin ayuda de nadie más, poder servir al servicio en cardiología, sería muy difícil poderlo hacer. De tal manera que yo lo que tengo un compañero cardiólogo que me ayuda con los pacientes, y tengo un asistente de doctor que me ayuda a ver los pacientes que son de bajo nivel de complejidad. El modelo que justamente nosotros estamos tratando de desarrollar ahorita es un modelo donde mi asistente de doctor viva en el servicio de oncología, vea a los pacientes con los oncólogos y sea capaz de tamizar los pacientes que son de bajo nivel de complejidad y ella los pueda seguir de manera independiente bajo mi supervisión, discutiendo los casos obviamente todos los días, y sea capaz de escalonar el cuidado y traer a mi atención pacientes que sean de mucho más alto nivel de complejidad, como los dos casos que yo les mencioné al principio. Es muy importante la parte de imágenes, como ya lo escucharon ustedes. Nosotros creamos una guía al respecto en el 2014 a nombre de la Sociedad Americana de Ecocardiografía y la Asociación Europea de Imagen Cardiovascular, que yo tuve el honor de liderar. Y más recientemente hemos trabajado con otras modalidades como la tomografía, como la medicina nuclear, como les mencioné en la diapositiva, y más recientemente con la resonancia nuclear magnética. Ahorita les muestro un artículo que está fresco, recién salido en ya Cardio-Oncología, que tuve la oportunidad de escribir con Chiara Bucarelli de la Universidad de Bristol en el Reino Unido. También es importante involucrar a otros consultantes, como puede ser especialistas de falla cardíaca que nos puedan ayudar en el manejo del paciente que tiene falla cardíaca estadio C o estadio D, los electrofisiólogos que sepan entender el paciente que va a necesitar irradiación y cómo poner los marcapasos en este tipo de circunstancias, y cardiólogos intervencionistas y cirujanos que estén familiarizados con ese tipo de pacientes. Ese es el review de estado del arte que les mencioné hace un momento. Está recién publicado
y si ustedes estuvieran interesados en la parte de resonancia nuclear magnética, se lo recomiendo altamente. Es muy práctico, yo creo que ayuda mucho. Desde el punto de vista práctico, ¿cuáles entonces son los pacientes que ustedes tienen que ver para poder arrancar un centro de cardiooncología? Y ahorita les voy a mostrar más adelante una diapositiva que menciona el resto, pero yo creo que, como decimos acá en Estados Unidos, el bread and butter, el paciente de todos los días, es el paciente que Dairo mencionó, es el paciente con cáncer de seno, a pesar de que no es el único, como se los mencioné a ustedes con los casos introductorios. Esta guía de ASCO, que fue publicada en el 2016, yo la encuentro muy práctica porque básicamente nos ayuda y nos da recomendaciones en los diferentes estadios que yo les mencioné de la evaluación del paciente. Primero que todo, de manera práctica, y ahorita les voy a mostrar las diapositivas, nos ayuda a reconocer cuál es ese paciente que está en riesgo de desarrollar disfunción cardíaca. Número 2, cuáles son las estrategias que nosotros podemos hacer para minimizar el riesgo, bien sea antes o durante el tratamiento. Número 4, cuáles son las estrategias de surveillance y de monitoreo que nosotros debemos hacer en estos pacientes. Y para finalizar, cómo se debe hacer el surveillance y el monitoreo del paciente después de que ha recibido tratamiento. De manera práctica, ellos recomiendan que estos son los pacientes que se benefician de poder ser vistos en una clínica de cardiooncología porque son los pacientes que están en riesgo más alto. ¿Por qué es importante esto? Porque se hace imposible que nosotros viéramos a todos los pacientes que tienen cáncer de seno. Para darles una idea, acá en Estados Unidos el cáncer de seno es el cáncer más frecuente en la mujer y 1 de cada 7 mujeres en los Estados Unidos lo va a desarrollar, de tal manera que se haría completamente imposible que nosotros viéramos a todo el mundo. Específicamente los pacientes que tienen que ser vistos son los que reciben altas dosis de antraciclinas, más de 250 miligramos por metro cuadrado, los que reciben más de 30 gray de radiación, o los pacientes que reciben ambas cosas, antraciclinas y radiación. Ahora, en esta segunda diapositiva de recomendaciones, ellos nos traen a nuestra atención un grupo de pacientes que antes nosotros considerábamos que no estaba en riesgo, que era el que recibía menos de 250 miligramos por metro cuadrado de doxorubicina o el paciente que recibía trastuzumab solo. Ellos traen a nuestra atención el hecho de que si uno tiene un paciente, bien sea con antraciclina de menos de 250 o con trastuzumab solo, pero el paciente tiene cualquiera de estas 3 cosas. Número 1, el tener más de 2 factores de riesgo cardiovascular, fumador, hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, obesidad. Es un paciente añoso de más de 60 años o es un paciente que comienza con una función cardíaca comprometida, con una fracción de eyección borderline de 50-54. Estos pacientes tienen que ser seguidos porque son pacientes que están en alto riesgo de desarrollar disfunción cardíaca asociada a la quimioterapia. También, obviamente, nos menciona pacientes que van a recibir tratamientos con antraciclinas y trastuzumab. ¿Qué otros pacientes debemos ver? Paciente que tiene dolor de pecho, que está recibiendo 5-fluoracilo, el paciente que desarrolla hipertensión con inhibidores de VEGF, el paciente que desarrolla hipertensión pulmonar, derrames pericárdicos o eventos arteriales o venosos en un inhibidor de la tirosinquinasa, como se los mostré a ustedes al principio, el paciente que tiene miocarditis con inhibidores de checkpoint o el paciente que tiene enfermedad cardíaca inducida por la radiación. Para finalizar, el otro día cuando estábamos planeando la sesión, hablamos con el doctor Echeverry de cuáles son entonces los desenlaces que nosotros debemos evaluar en un centro de cardiooncología. Lo que sería ideal es poder nosotros obtener y justificar la existencia de un centro de cardiooncología con desenlaces que nosotros llamamos fuertes desde el punto de vista cardiovascular, como puede ser mortalidad o como puede ser admisión con falla cardíaca. Sin embargo, como ustedes vieron, y ahorita les voy a mostrar ejemplos, la literatura carece de un número de publicaciones grandes donde nosotros podamos mostrar este tipo de desenlaces. Generalmente los desenlaces que se han escogido han sido desenlaces que para especialistas de falla cardíaca serían
desenlaces más suaves y menos fuertes, como puede ser la fracción de eyección en un eco, o como puede ser la presencia de remodelamiento ventricular, como lo mostró Dairo, por resonancia nuclear magnética. Cuando yo me he reunido con los especialistas de falla cardíaca, yo les pregunto, entiendan ustedes que la mortalidad no es tan frecuente en estos pacientes, ¿cuáles pueden ser entonces los desenlaces que nosotros pudiéramos utilizar en lugar de utilizar la mortalidad o la admisión con falla cardíaca? Y ellos me han mencionado que lo que sería de interés para ellos es que yo pudiera demostrarles cambios en la tolerancia para ejercitar de un paciente o en el VO2 max que un paciente tuviera. Ahora, cuando yo les pregunto a los oncólogos, la perspectiva es diferente. A ellos les interesa más cuál es la capacidad para curar el paciente, cuál es la tasa de recaída y cuál es la habilidad para completar estos tratamientos. Déjenme les muestro entonces algunos ejemplos. Este es del estudio que mostró Dairo, donde este es el NSBP31, este es el seguimiento a 8 años, y ellos muestran acá el papel que tiene la edad y la fracción de eyección, y esta diapositiva quería mostrárselas a ustedes como abrebocas para el simposio de la mujer que vamos a hacer con la Fundación Cardioinfantil en las próximas semanas. Pero ven ustedes acá que dos parámetros supremamente sencillos, como puede ser la edad del paciente y la fracción de eyección para comenzar, pueden completamente caracterizar el riesgo a 5 años de desarrollar muerte o disfunción cardíaca asintomática. Ven ustedes acá dos pacientes, el paciente A y el paciente B. El paciente A es una mujer joven de 45 años que comienza con una fracción de eyección de 65%, y el paciente B es una mujer de 65 años que comienza con una fracción de eyección de 55%. Y ven ustedes que los desenlaces son 6 veces más frecuentes en el paciente B. Dairo les mencionó un poquito del SUCOR. Este es el estudio donde estamos tratando de entender el papel de intervenir en pacientes una vez nosotros hacemos una adjudicación del estado B de falla cardíaca con strain longitudinal global. En este caso, el desenlace es un desenlace que los especialistas en falla cardíaca lo llamarían débil, porque es simplemente fracción de eyección al seguimiento de estos pacientes. En este estudio, nosotros tratamos de evaluar en los sobrevivientes desenlaces que para los especialistas en falla cardíaca fueran más fuertes, y lo que nosotros hicimos fue utilizar como desenlace la intolerancia para ejercitar. Nos dimos cuenta que en los sobrevivientes de la población de St. Jude's, el 63% de los pacientes tenía incapacidad para ejercitar, caracterizado como un VO2 max de menos del 85% de lo que se esperaría para la edad del paciente, comparado con 26.3% en el grupo control. En este caso, nos dimos cuenta que la mortalidad era 4 veces más alta en los pacientes que tenían incapacidad para ejercitar, y cuando nosotros fuimos y determinamos evaluamos los determinantes, nos dimos cuenta de que habían 4 determinantes de la incapacidad para ejercitar en estos pacientes. 1, el strain longitudinal global. Número 2, la incompetencia cronotrópica. Número 3, un volumen expirado forzado a un segundo de menos del 80%. Y número 4, más de una desviación estándar en la caída de la fuerza del cuádriceps. Lo que fue muy interesante es darnos cuenta de que la fracción de eyección no tenía ninguna influencia en la capacidad de ejercitar de estos pacientes. Con Darío hablamos entonces un poquito del análisis de costo-efectividad, y obviamente se me hace necesario el poder mostrarles a ustedes este estudio que tuve la oportunidad de realizar con Tom Marwick y con Leslie Shaw, quien es un especialista en análisis de costo-efectividad. Este no es un análisis prospectivo, es un estudio en el cual nosotros comparamos 3 estrategias. La estrategia de cardioprotección universal, la estrategia de cardioprotección guiada por fracción de eyección, que es la que en este momento nosotros realizamos. Esperamos a que haya una caída de la fracción de eyección
de menos del 53%, y evaluamos la estrategia de cardioprotección guiada por el strain, que es justamente la que yo les acabo de mencionar a ustedes, que el SUCORE Study está evaluando. En este caso, lo que nosotros hicimos fue un modelo de Markov que fue informado por la literatura publicada en probabilidades de transición. Hicimos un análisis de costo-efectividad utilizando los años de vida ajustada, y lo hicimos con simulaciones de Monte Carlo, que muy probablemente algunos de ustedes están familiarizados con estos modelos. Son modelos que se utilizan en el mundo de las finanzas. Y básicamente lo que nos dimos cuenta es que la estrategia que más añadía años de vida de calidad, Quality Adjusted Life Years, era la estrategia de strain, teniendo un valor numérico de 3.79, y desde el punto de vista de análisis de costo, era justamente la mejor estrategia, teniendo una reducción de costos de $7.033 a $4.159 cuando nosotros utilizamos la estrategia guiada por strain. Entonces, ¿qué es lo que he querido yo hacer hasta el momento? Primero que todo, mencionarles que la cardio-oncología no es una ciencia que simplemente lidie con tumores del corazón. Básicamente lo que nosotros hacemos es lidiar con las consecuencias de los tratamientos, bien sea de quimioterapia y radioterapia. La razón por la que existe la cardio-oncología en este momento es por el éxito de los oncólogos. Un paciente como el primer paciente que les mostré, el paciente con la leucemia mieloide crónica, es un paciente que cuando yo estudié medicina, los oncólogos lo hubieran mandado a arreglar sus asuntos financieros, mientras que en este caso, con las terapias que nosotros tenemos, son pacientes que van a tener una sobrevida completamente normal, por lo cual se hace tan relevante el campo para nosotros asegurarnos de que el paciente, una vez haya tenido sobrevida, no vaya a morir por las consecuencias del tratamiento recibido. Espero haberles podido mostrar un poquito cuál es el modelo que nosotros utilizamos acá en Estados Unidos, cómo poderlo organizar, cuáles son los pacientes que tienen que ser vistos, en mi opinión, y haber finalizado en darles una idea de cuál es el reto que nosotros tenemos en poder encontrar los desenlaces correctos en cardio-oncología y cuál es el impacto financiero que pueden tener las estrategias que nosotros estamos revisando. Y con eso les agradezco mucho por su atención. Gracias, doctor Plana, por esta excelente presentación didáctica y clara. Para dar continuidad y finalmente hacer una sesión de preguntas, le doy la palabra al doctor Julián Helves, quien nos dará unos mensajes claros, claves en cardio-oncología para todos los asistentes, y luego pasamos a la sesión de preguntas. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí participar y compartir este espacio académico con el doctor Plana, que amablemente nos está colaborando y será nuestro mentor en este proceso de desarrollar nuestra clínica de cardio-oncología. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, señor. Sí, doctor, la veo. Perfecto. Entonces, en los próximos minutos, con lo que habló Dairo y el doctor Plana, vamos a dar unos mensajes claves resumiendo toda esta información. El primer mensaje que quiero dejar es que la mortalidad del cáncer viene disminuyendo gracias a los tratamientos de los oncólogos, pero la mortalidad cardiovascular está aumentando. Y esto, este par de inmunólogos muy importantes, Nobeles de Medicina en el año 2018, el doctor James Allison y el doctor Honjo, son los pioneros en la inmunoterapia. Y la inmunoterapia es tal vez uno de los mayores avances en el tratamiento del cáncer en los últimos años, impactando fuertemente en melanoma y en cáncer de pulmón. Y ellos mencionan que la inmunoterapia poco a poco irá mejorando y a largo plazo acabará curando casi todos los melanomas, gran parte de los cánceres de pulmón, los de riñón y seguramente otros también. Y esto ya lo estamos viendo en cáncer de seno, por ejemplo, cuya sobrevida está a 5 años en 90%. Los cánceres de próstata están cercanos al 98%, el linfoma de Hodgkin cerca al 90% y en ese orden otros. Pero como ven ustedes en la diapositiva,
Los pacientes ya no están falleciendo tanto del tumor primario con el cual se diagnosticó, sino que están muriendo o una segunda malignidad o de tumores o de enfermedades cardiovasculares relacionadas con el tratamiento que recibieron para el cáncer. Incluso en cáncer de seno, después de 10 años de haber recibido el tratamiento con quimio o radio, ya se pelean la causa de mortalidad número 1 entre el mismo cáncer de seno en recaídas o la enfermedad cardiovascular. El segundo mensaje es: la base de la cardiooncología es la prevención. Todo arranca, como dijimos, en las cuatro fases, siendo la prevención uno de los principales logros, de las cosas que hay que impactar más. Es coger este equipo de cardiooncología, que es un grupo de profesionales trabajando de manera coordinada, continua, estandarizada en todo el proceso desde que se hizo el diagnóstico del cáncer. No solo acá, cuando aparecen los problemas y las consecuencias del tratamiento, sino desde antes, previniendo, tratando factores de riesgo, controlando factores de riesgo para evitar llegar al problema y se curó del cáncer, el seguimiento a largo plazo y las estrategias de seguimiento en el paciente que sobrevive. Es imposible desligar al cáncer de la enfermedad cardiovascular porque ellos lo comparten casi todo. Este es enfermedad cardiovascular y cáncer, y miren que todos los factores de riesgo que conocemos de enfermedad cardiovascular también aplican para generar cáncer. Entonces, está implicado en la génesis de ambas enfermedades. Tener los factores de riesgo también llevan a más cardiotoxicidad, y una enfermedad puede complicar a la otra. El que es enfermo cardiovascular puede complicar el desenlace del cáncer y viceversa. Y esto se pudo ver muy bien en este análisis que publicó el doctor Plana con el doctor Marwick, donde vieron que en verde están los factores de riesgo típicos de falla cardíaca y en rojo los tratamientos cardiotóxicos tipo antraciclina o radioterapia. Y fíjense cómo a 23 años de haber recibido los tratamientos no son lo que más impacta. Lo que más impacta son los factores de riesgo que no pudimos controlar en el seguimiento. Esto es en caída de estrés longitudinal global y en problemas de diástole que se analizó en este reporte. Quiere decir que no solo es prevenir el tratamiento cardiotóxico, sino después de eso hacer seguimiento y controlar factores de riesgo cardiovasculares. Y es esto lo que hicimos con la paciente que Dairo comentó, es controlar cada uno de los factores de riesgo y promover un estilo de vida saludable. La cardiotoxicidad es mucho más que disfunción del ventrículo izquierdo asociado a antraciclinas y trastuzumab. Eso es solo una parte, pero también tenemos tromboembolia, no solo arterial, sino venosa. Tenemos arritmias, donde tenemos la FA como una de las principales, pero también hay medicamentos que prolongan marcadamente el QT y pueden llevar a arritmias ventriculares, bradiarritmias. Tenemos medicamentos muy buenos y que se están usando muchísimo, que son los inhibidores de la tirosinquinasa, pero que generan hipertensión marcada en un paciente que no lo era. Tenemos enfermedad coronaria no solo aguda, sino también crónica, enfermedad pericárdica, enfermedad valvular por radioterapia y otros problemas como la miocarditis que está apareciendo con los nuevos medicamentos de inmunoterapia que les había comentado que desarrolló el doctor Honjo previamente. El ejercicio físico es crucial porque combate al tiempo enfermedad cardiovascular y reduce cardiotoxicidad. Y este ejercicio físico también tiene que estar en todas las etapas del proceso del cáncer, desde antes, previniendo, y después de haber sido tratado para el cáncer, porque afecta positivamente en todas las cosas adversas que el cáncer genera en el paciente. Y esto tenemos que ver cómo lo ligamos a nuestros programas de rehabilitación cardíaca, porque son muy parecidos los outcomes: mejorar calidad de vida, mejorar hábitos de vida saludable, disminuir complicaciones del tratamiento del cáncer, mejorar el estado nutricional. Todo esto lo podemos impactar desde nuestros mismos programas de rehabilitación cardíaca. El éxito de la cardiooncología está en el trabajo en equipo, como mencionamos, es una simbiosis, un trabajo adecuado entre hematólogo, oncólogo y cardiólogo para poder lograr la mejor atención del paciente y que reciba
los tratamientos que necesita y cumplir los objetivos, que son que el paciente reciba el tratamiento antitumoral que mejor resultado le va a dar para el cáncer, limitar los efectos secundarios y sobre todo esto, no permitir interrupciones o retrasos en el tratamiento más efectivo del cáncer. Con cada uno de los pasos durante, antes y después del tratamiento del cáncer. Y este es el modelo que nos presentó el doctor Plana, que es el que podría tener mucho más éxito, que es tener al médico asociado. En nuestro caso podría ser un médico general entrenado por nosotros, en contacto directo dentro del centro de cáncer con el oncólogo, y que sea la vía de comunicación con el cardiólogo, y de ahí en adelante se pueda, mediante ese trabajo en equipo, derivar a lo que se necesite en intervenciones cardiovasculares en estos pacientes. La edad cronológica no necesariamente indica fragilidad o tratamientos menos efectivos, y es que estamos viendo que los pacientes que se diagnostican de cáncer, fíjense que en promedio casi todos son por arriba de los 65 años. Y de todos los pacientes nuevos, más de la mitad de los pacientes nuevos tienen más de 70 años, cerca de la mitad de los sobrevivientes tienen más de 70 años, casi todos los pacientes que tienen mortalidad por cáncer ocurre después de los 70 años, y un tercio de los pacientes, de las pacientes que se diagnostican con cáncer de mama son después de los 70 años. Entonces, no significa que los pacientes más añosos tienen que ser tratados de una forma menos efectiva sino que hay que manejar las escalas de fragilidad y aplicar estas escalas que nos permitan verdaderamente definir de forma objetiva si el paciente es frágil o si el paciente es robusto y puede recibir un tratamiento igual que los pacientes más jóvenes. Y de último, acordarnos del largo plazo del paciente sobreviviente, porque cardio-oncología no termina cuando el oncólogo curó el cáncer, sino que debe seguir a largo plazo, porque incluso pacientes que recibieron tratamiento como estos del linfoma de Hodgkin, a 30 años sigue apareciendo más del 40% de complicaciones cardiovasculares, entre esas problemas valvulares o problemas de enfermedad coronaria derivado de lo que recibieron de antraciclinas y sobre todo de radioterapia. Esos eran los mensajes que tenía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Helves, también por la excelente explicación y mensajes claros. Entonces, ahora vamos a una sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues lo puede poner en el chat. Por el momento, quisiera darle la palabra al doctor, nuestro amigo cardiooncólogo, el doctor Julián, ya cardiooncólogo. Esperamos que quede ya vinculado a todo el grupo de cardiología. ¿Usted cómo ve la cardio-oncología, o la debemos llamar oncocardiología? ¿Y cómo ve usted el papel del cardiólogo en su práctica clínica? ¿La pregunta era para Julián o para mí, doctor Echeverri? No, para usted, doctor. Joaquín Guerra. Ok, dijo doctor Helves. Perdón. Es muy difícil definir cómo se debe llamar la especialidad, porque como lo mencionaba el doctor Plana, desde el punto de vista, las especialidades tienen diferente apreciación. El cardiólogo va a ver la enfermedad o los factores de riesgo desde el punto de vista cardiovascular. El oncólogo va a mirarlo desde el punto de vista oncológico, buscando, como lo mencionaban también previamente los expositores, la mayor sobrevida del paciente, y hoy en día vemos pacientes con más de 15 a 20 años de supervivencia, como mencionaban los casos previos, pero también vemos las toxicidades derivadas que previamente solo se conocían en las antraciclinas y posteriormente la trastuzumab, pero cada día las listas, como lo mencionaba el doctor Plana, la lista de medicamentos crece, y lo último que ingresó al armamentario fueron los inhibidores de punto final, que son la inmunoterapia para ciertas patologías. Cada día más frecuente el uso de los mismos,
y obviamente la profundización en el conocimiento de las diferentes vías de señalización del cáncer, como las vías del RAF y del MEC, que también van a llevar a conllevar a también alteraciones cardiovasculares. Definir muy claramente qué va a ser, si se debe llamar cardiooncología o oncocardiología. Lo que creo que aquí el centro de todo es el paciente, y básicamente lo que debemos buscar es, si bien desde el punto de vista oncológico la cura o la mayor tasa de respuesta si estamos en un contexto de una enfermedad avanzada, también debemos evitar las comorbilidades derivadas de los tratamientos que estamos utilizando. Como mencionaba previamente, o sea, cada día salen nuevas moléculas y cada día conocemos, por ejemplo, sabemos el tipo 1, habían me corrigen, los dos tipos previamente, tipo 1 y tipo 2, que era el daño que producían las antraciclinas, o el tipo 2, que era el que producía previamente el trastuzumab, pero pues obviamente hay otros tipos de lesiones cardíacas, como es el daño coronario que puede producir, o endotelial que puede producir la radioterapia, que eso se consideraría como un tipo 3, o otras miocarditis, tiene un nombre japonés que no me acuerdo ahora, algo, no, disculpe, no recuerdo o pericarditis, entonces pues en esto, como mencionaba previamente, inclusive el doctor Echeverry al inicio de charla, lo básico no es definir si es el cardioncólogo o el oncocardiólogo, sino el paciente, y la decisión final la de tomar es un grupo multidisciplinario en pro, finalmente, del beneficio del paciente. Muy bien, excelente. Quisiera hacerle una pregunta a los expositores. ¿En qué momento un cardiólogo clínico que nos puedan estar oyendo que tiene cáncer y empezó el paciente tiene cáncer, se le diagnostica, empieza su terapia, ¿en qué momento debe ser remitido o debe ser valorado por cardiología? ¿Cuáles son los exámenes básicos que se deben realizar, o cuáles son los biomarcadores que se deben tener en cuenta para empezar un seguimiento por cardiología? No sé si, doctor Plana, cómo debemos ser racionales, la racionalización del recurso de los exámenes, y en qué momento se debe mandar. Gracias, Darío. Pues mira, yo creo que la pregunta que tú acabas de hacer es de las preguntas más prácticas. ¿Cómo se puede de manera racional escoger el paciente que tiene que ser mandado a un servicio de cardiooncología? Yo creo que una de las cosas que yo quise dejar claras de la presentación es que no podemos ver a todo el mundo, ¿cierto? Yo creo que se hace completamente imposible. Y yo creo que lo que es importante es que nos manden el paciente que está en alto riesgo de desarrollar disfunción cardíaca. De tal manera que, nuevamente, ¿cuál es ese paciente? Es el paciente añoso, es el paciente que tiene más de 60 años. Es el paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular, los tradicionales que nosotros reconocemos, o es el paciente que comienza con una fracción de eyección que es borderline, o es el paciente que nosotros sabemos que va a recibir un régimen supremamente tóxico. Es el paciente que se le va a dar, como al paciente que mostró Dairo, es el paciente que le van a dar antraciclinas con trastuzumab, con radioterapia. Ese es un paciente que va a estar en alto riesgo. Ese es el paciente que a nosotros nos deberían mandar. Y a mí me gusta muchísimo el documento de ASCO, porque es un documento muy práctico que nos dice: este es el paciente que está en alto riesgo, ese es el paciente que tiene que ser visto en la clínica de cardiooncología. Ahora, una vez nos llega ya a la clínica de cardiooncología, lo que nosotros hacemos es, hacemos una evaluación clínica buscando justamente la oportunidad en términos de factores de riesgo, como fue mencionado durante las presentaciones, y nosotros le hacemos un eco. Ahora, lo importante es darle a ese paciente la mejor calidad de imagen que esté disponible en el centro. Si el paciente está en la Fundación Cardioinfantil, ustedes le van a poder ofrecer lo mismo que nosotros le ofrecemos acá en el Texas Heart, que es hacerle un eco en tercera dimensión y hacerle una evaluación con strain longitudinal global. Pero es posible que haya gente que esté escuchando el webinar que diga: bueno, pero es que yo acá en mi centro no tengo ese tipo de tecnología, entonces que no puedo ver a esos pacientes. No, la respuesta es: haga lo mejor que pueda en su centro. Es decir, si usted es bueno haciendo eco,
hágale un eco de la mejor capacidad o de la mejor calidad posible. Y si está en un centro en Colombia donde de pronto la máquina es vieja y la calidad de imagen no es la óptima, nosotros en esos pacientes recomendamos el que se utilice biomarcadores, y por eso nosotros incluimos ese capítulo también en la guía, porque lo que ocurre cuando el strain está cayendo, cuando la fracción de eyección está cayendo, como fue mostrado justamente en este caso, es que las troponinas se van a ir para arriba. De tal manera que si uno está en un centro donde no se pueden hacer las imágenes sofisticadas de las que nosotros estábamos hablando ahora, pues a ese paciente se le pueden hacer biomarcadores, hacerle unas troponinas, y los pacientes que van a estar en más alto riesgo son los pacientes que continúan liqueando troponinas una vez que, que continúan el tratamiento con quimioterapia. Esos pacientes van a estar en alto riesgo. Sí, doctor Joaquín Guerra, ¿algún comentario o el doctor o quieren? Doctor Echeverry, lo que digamos, las enfermedades o las diferentes patologías oncológicas ya están definidas por guías de manejo, básicamente, o la sociedad, por la sociedad de la ESMO, o por la sociedad de la CNSCN, que son las otras, o las guías de ASCO, que son las otras guías disponibles. Nos dicen cómo se debe hacer el estudio o cuáles son los exámenes mínimos que debe requerir el paciente previo al inicio de la quimioterapia. Obviamente, como lo mencionaban los expositores, los factores de riesgo bien definidos. La obesidad es un factor de riesgo, obviamente la diabetes, la hipertensión, los problemas de dislipidemia para los problemas cardiovasculares relacionados con la misma. Estos son factores de riesgo si es paciente mujer y si tiene cáncer de seno de predominio izquierdo, que sabemos que hoy en día con los tipos de cirugía preservadora van a recibir radioterapia. Estos pacientes con estos factores de riesgo, como mencionaba el doctor Rey, con estas escalas deben ir a valoración inicial por cardiología. Y nosotros, dependiendo de la patología y el tipo de medicamento que vamos a utilizar, conociendo, como comenté previamente, el tipo de medicamentos y los efectos secundarios frecuentes a los que vamos a exponer al paciente, hacemos un electrocardiograma que en todas las instituciones lo tenemos, y la técnica imanológica más frecuente que podemos utilizar, reproducible en todos lados, es el ecocardiograma. Lamentablemente no todas las instituciones reportan el strain. Obviamente el gold estándar sería la resonancia o el MUGA, pero nosotros, pues, en la institución donde estamos lo tenemos, pero no todas las instituciones lo tienen disponible. Entonces, digamos que lo que siempre le pedimos al paciente es el ecocardiograma y el electrocardiograma, y en algunos pacientes hacemos seguimiento, como lo mencionaba el doctor Plana, también con seguimiento con troponina, no con ProBNP. Muy bien. Hay una población, doctor Plana, Helves, doctor Guerra y doctor Rey, que cada vez estamos viendo más en los servicios de alta complejidad como nosotros, que son pacientes añosos, pacientes ancianos, que tienen o han sufrido un cáncer, tienen un cáncer activo, pero nos están llegando con enfermedad coronaria severa, con enfermedad estructural, con estenosis aórtica aún crítica, daño mitral, insuficiencia tricuspidia, hipertensión pulmonar, tienen aortas en porcelana, es decir, es una complejidad cada vez mayor. Cuando lo hacemos valorar por los geriatras, nos dicen que es un paciente que está en óptimas condiciones para que hagamos todo esto. Cuando hablamos con los oncólogos, también nos dicen que tiene una expectativa de vida de 2 años o 5 años en un porcentaje, y lo ven con una forma muy optimista. Quisiera saber, doctor Plana, ¿cuál es el enfoque que tienen ustedes en Houston, en su centro, cómo lo manejó en Cleveland, de este tipo de pacientes, y sobre todo aplicado en una población nuestra donde también tenemos que ser racionales? Son terapias de alto riesgo, costosas, también requieren un tratamiento multidisciplinario, aumentan el tiempo de hospitalización, pero ¿cómo afrontan ustedes el manejo de estos pacientes
con enfermedades coronarias, enfermedad estructural asociada en presencia de cáncer? Bueno, yo creo que la mejor manera de responderte la pregunta es con un caso que tuvimos ayer en la mañana. Yo dirijo la reunión de TAVI acá en el hospital. Uno de los casos que fue presentado ayer era una mujer de 82 años con cáncer de la vejiga, metastásico al hígado, con lesiones en el hígado que estaban aumentando de tamaño. La habían biopsiado y se daban cuenta que era cáncer metastásico. La mujer tenía estenosis aórtica severa y cuando hacía episodios de fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, entonces desarrollaba dolor de pecho. Entonces la propuesta del médico tratante era hacerle un TAVI para aliviar la sintomatología del paciente. Exactamente lo mismo que tú mencionas, la habían visto los geriatras decían que a pesar de todo lo que tenía, lucía como un roble la señora, y el oncólogo decía que la sobrevida era de más de un año, y por ende entonces nosotros teníamos que pensar en el tipo de tratamiento. Cuando a mí me presentaron el caso, yo dije, obviamente, tenemos que ser un poquito racional, es decir, para mí en mi cabeza, yo no tengo al TAVI como una estrategia de paliación. De tal manera que lo que yo le propuse al comité era, obviamente me interesaba ayudarle a la señora. Yo obviamente entendía que cuando hacía los episodios de respuesta ventricular rápido, la estenosis aórtica obviamente se hacía problemática. Obviamente la idea era poder controlar la respuesta ventricular, pero en términos de la estenosis aórtica severa, lo que yo les propuse fue ir y hacer una valvuloplastia de la válvula aórtica. Yo creo que esa puede ser una estrategia para mí mucho más racional desde el punto de vista de paliación y no a colocarle un TAVI a la señora. Pero el reto que tú mencionas es el reto nuestro de todos los días. Obviamente, como fue mencionado, el cáncer y la enfermedad cardiovascular se hacen más frecuente en el paciente añoso. Por eso, ese tipo de discusiones se hace absolutamente relevante. Pero yo creo que tenemos que ser un poquito racional, tenemos que tratar de racionar la tecnología, utilizarla de manera apropiada, y yo creo que una valvuloplastia, en el caso que yo te acabo de mencionar, yo creo que es una estrategia completamente racional. Muy bien. Doctor Guerra, ¿cuánto es la expectativa de vida aceptable para considerar que un paciente pueda ser llevado a una terapia intervencionista compleja o a una cirugía como las que estaba hablando? Eso depende del cáncer, depende del paciente, depende de la edad. ¿Cuándo un año es suficiente? A veces leemos que los criterios de inclusión en pacientes con cáncer pueden ser 5 años para hacer una expectativa de vida de 5 años para hacer una intervención. ¿Cuál es la apreciación de ustedes si nos basamos solamente en la expectativa de vida? Los pacientes con las nuevas moléculas y los inhibidores, las pequeñas moléculas, no solo los inhibidores de tirosina quinasa, sino los otros grupos dirigidos a blancos dirigidos como las vías del MEK, del RAF, del RAS y demás, han permitido que estos pacientes con enfermedades que previamente la expectativa de vida, la mediana de sobrevida de esos pacientes era menor de un año, estos pacientes estén llegando a una mediana de sobrevida de 18 o 20 meses. Eso con las nuevas moléculas. Ahora, las combinaciones disponibles entre quimioterapia e inmunoterapia, quimioterapia más inmuno, solo inmuno, ha superado las tasas de respuestas obtenidas también previamente con los protocolos convencionales de quimioterapia para las diferentes patologías, lo que ha conllevado que estos pacientes tengan cada día una expectativa de vida mucho mayor. Y ya vemos cánceres que en estadio 4 pueden estar vivos el 50% a 5 años. A 5 años más del 50% de los pacientes con estas nuevas terapias. Por eso en la valoración multidisciplinar que se hace el paciente se pide el concepto en el adulto mayor del geriatra, no es que seamos los más optimistas, sino que obviamente vemos pacientes, cada vez la población está envejeciendo y llega en muy buenas condiciones,
y parte del tratamiento, de ofrecer este tipo de tratamientos es porque conocemos que se deriva de la utilización de las nuevas terapéuticas y demás. Y si el paciente tiene una expectativa de vida mayor a 1 año con los tratamientos disponibles, se le debería desde el punto de vista oncológico ofertar la intervención que se requiera. No estoy hablando del caso que exponía el doctor Plana del TAVI, sino si existe otro tipo de alternativas de tratamiento, buscando mejorar su calidad de vida, porque finalmente en la estadística no va a morir por el cáncer, sino finalmente puede morir, en este caso, por una enfermedad cardiovascular que pudimos haber tratado de prevenir con, por ejemplo, un stent coronario y no revascularizar al paciente, o hacer una valvuloplastia o alguna de estas intervenciones. Finalmente, para terminar, si uno ve las presentaciones de todos ustedes, ve uno que la cardiooncología pues, surge como una nueva especialidad con un futuro enorme y unas instituciones pues, como la Fundación Cardioinfantil y otras en Colombia pues, requieren fortalecer estos aspectos. Pero, sin embargo, ve uno que se queda corto el trabajo en equipo entre el hematoncólogo y el cardiólogo. Entonces, ve uno que se hace necesario el trabajo en equipo con el grupo de falla cardíaca, con un grupo de imágenes muy fuerte. Se hace necesario el trabajo con el Heart Team de enfermedades estructurales. Se hace necesario hasta un químico farmacéutico porque muchos de estos medicamentos que damos los cardiólogos tienen metabolismo hepático y entonces se interactúan con los medicamentos del cáncer. ¿El futuro de esto se va a llamar un Cancer Team, doctor Plana? Yo creo que sí, Darío, es decir, como tú mencionas, es de alto nivel de complejidad y yo quise darles a ustedes un poquito del sabor de la cardiooncología con los casos que yo les mencioné. Es decir, por ejemplo, el segundo caso que yo les mostré, el paciente con estenosis aórtica severa, estenosis mitral severa, esperando tratamiento para cáncer de seno después de haber tenido el linfoma. Ese paciente es supremamente difícil de manejar. Es decir, nosotros recientemente tuvimos un caso muy similar. Acá un paciente que justamente me siguió de Cleveland Clinic acá en Houston. Le tuvimos que poner un stent en el left main antes de llevarla a hacerle el TAVR. Y cuando le estábamos haciendo el TAVR, hizo un bloqueo auriculoventricular completo, requiriendo ponerle un marcapaso de emergencia. Son pacientes supremamente complejos. Ahora, quizás lo que hemos aprendido, Darío, es que la cirugía no es la solución en estos pacientes. A estos pacientes, por ejemplo, el paciente con radioterapia le va súper mal. Los posoperatorios son absolutamente mórbidos porque pues, ha sido todo el tórax que está. Ahora, los oncólogos y los radioterapias, ahora los radioterapeutas lo están haciendo de manera diferente ahora. Pero como nosotros estamos viendo, como el paciente que les mostré, los pacientes que recibieron radiación hace 20 años, pues las técnicas que se utilizaron fueron muy distintas. Está todo el tórax irradiado, entrar en el tórax es supremamente difícil, están los pulmones afectados, la pleura, el pericardio, el músculo cardíaco, tienen cardiopatía restrictiva, son pacientes supremamente difíciles. Lo que nosotros estamos haciendo en este caso es utilizando el team estructural. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente con estenosis aórtica y estenosis mitral, lo que hacemos con esos pacientes es les ponemos un TAVI primero, miramos cómo se siente el paciente después y luego, si el paciente continúa asintomático, vamos y les hacemos con aproximación mínimamente invasiva, una toracotomía derecha y les hacemos bajo visualización directa hacer el deployment de la válvula de Sapiens en el área de calcificación de la válvula mitral. Lo tratamos de no abrirlos, pero como tú dices, eso requiere una integración enorme de todo el team. Son los pacientes más complejos que nosotros tenemos en este momento, sin lugar a dudas. Excelente. Yo creo que ya siendo las 6:15, quiero agradecerle al doctor Plana por su tiempo, su disponibilidad, todas sus enseñanzas, al doctor Rey por la presentación del caso y todos los
los mensajes que dio al doctor Julián Helves por las recomendaciones y obviamente al doctor Joaquín Guerra por habernos acompañado en esta sesión, que es el abrebocas a una sesión que vamos a tener próximamente y que quiero darle la palabra al doctor Julián Helves para que lo presente, que es un simposio de cardiooncología. Por lo tanto, agradecerle a todos los que nos acompañaron en este simposio, a los conferencistas por sus excelentes presentaciones y que esto sea el inicio de una relación mayor con el doctor Plana y el crecimiento de una clínica de cardiooncología. Muchas gracias. Doctor Julián tiene la palabra. Sí, entonces muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta reunión académica y es un abrebocas para este primer simposio internacional de enfermedad cardiovascular de la mujer y cardiooncología desarrollado por el Departamento de Cardiología en coordinación de Karen Dueñas, que va a ser este 22 de agosto, el sábado 22 de agosto, y vamos a tener nuevamente al doctor Plana en la parte de cardiooncología y a otras conferencistas internacionales reconocidas como la doctora Roxana Merán o la doctora Mayra Guerrero en la sesión de cardiología, enfermedad cardiovascular de la mujer. Muchísimas gracias a todos por la participación. Muchas gracias, doctor Plana, por habernos acompañado y buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.